Ese es el juego, el balance, el equilibrio de poderes entre las distintas instituciones del Estado. De manera que a mí no me importaría que los 26 fueran propuestos por el presidente de la República, siempre y cuando luego hubieran los mecanismos para asegurarse de que los 26 eran excelentes. El problema es que la hermana de la primera dama, o el abogado tal, o el partido cual, o la organización empresarial, o la organización sindical, o los despachos de abogados, o las organizaciones criminales se envuelven a sí mismas en una feria en las que las plazas se rifan como si fueran trozos del pastel. Ese es el problema. Y que, a pesar de que Guatemala afortunadamente se ha dotado de un mecanismo corrector, que son las comisiones de postulación, pues estas comisiones de postulación reguladas por ley, transparentes y públicas, han mejorado mucho, pero distan todavía mucho de ser perfectas. Algunos aspectos tan notorios como el de los baremos. ¿De qué sirve baremar a los candidatos si luego no tomas en cuenta el baremo, excluyes a personas que obtuvieron 90 puntos sobre 100 y propones a personas que tenían 48? Pues ahórrate el baremo, porque estás perdiendo el tiempo. Los candidatos tenían que haber sido primero seleccionados de una manera objetiva. Persona que tenga 5 expedientes disciplinarios está excluida de antemano. Insistimos, no se trata de juzgarles, no es que sean culpables o inocentes, es que una persona que tiene 5 expedientes disciplinarios no es reconocidamente honorable. Primero que limpie su expediente y cuando lo tenga limpio, en la siguiente que se presente, no hay ningún problema. Pero tienen que llegar intachables, entonces no es de esta persona o de esa otra persona, sino que es que el sistema tiene que funcionar con la objetividad y con la transparencia que permita a los guatemaltecos dormir tranquilos, en el sentido de que los que llegan son todos honorables. Doctor Casterizana, le dejo el micrófono. En esa misma línea, cuando se señaló a varios magistrados de corrupción, una de ellas interpuso un amparo que no fue aceptado por las Cortes. ¿Cómo puede en las próximas elecciones magistrados defenderse de los señalamientos de CICIG? ¿Cómo promover la justicia si no hay manera de hacer valer los derechos cuando se es señalado? ¿Cómo defenderse de una acusada si no tiene derecho a un amparo? Mire, eso sí me parece que es muy importante y aprovecho esta ocasión para aclararlo porque no habíamos respondido a esos señalamientos hasta este momento. Me parece también, subrayando lo que señalaba el magistrado Barrientos, que lo fundamental de todo este proceso, lo que está funcionando peor de todo este proceso, es que en Guatemala los magistrados no son inamovibles. Cómo los seleccionemos es otra historia, pero el problema fundamental es que los magistrados de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones tienen que pasar un examen de reválida cada 5 años. Mientras eso siga siendo así, mientras ellos no puedan desempeñar sus funciones con la tranquilidad de que siempre y cuando respeten con independencia e imparcialidad el procedimiento de legalidad e impongan la ley frente a cualquiera, poderoso o desfavorecido, rico o pobre, de este partido o de aquel otro partido, ustedes nunca van a tener un organismo judicial del que puedan fiarse. Es decir, que se necesita que los magistrados tengan estabilidad en el desempeño de sus funciones y que no tengan que depender de sus padrinos para permanecer o ser reelegidos, y que no tengan que estar temiendo procesar a un poderoso porque en la siguiente reválida los excluyen porque le hizo daño a alguien que tiene la capacidad de sacarlo de las listas. Dicho lo cual, primero, la comisión intervino ayudando a la sociedad civil, compartiendo la información que podíamos compartir, que era toda aquella que no se refería a nuestras investigaciones, que por naturaleza es confidencial, y procuramos hasta el último minuto evitar intervenir porque somos litigantes y no queríamos encontrarnos en la situación en la que nos encontramos actualmente, en que personas que nosotros señalamos como no idóneas están ahora en las salas de juicio que tienen que poner las sentencias de nuestras pretensiones procesales. Confiamos de todas maneras que ellos y nosotros somos profesionales responsables y podremos mantener una relación de colaboración razonable sin tener en cuenta esos señalamientos del pasado. Y dicho eso, tenemos que ser muy estrictos también en señalar que cada palo, perdónenme la expresión, aguante su vela. Nosotros, en las comisiones de postulación y ante el Congreso de la República, éramos denunciantes. Simplemente poníamos de manifiesto algunos hechos que de todas maneras estaban a disposición
de quien hubiese tenido la intención de comprobarlos, porque eran hechos que se desprendían de expedientes en el organismo judicial, de expedientes en el Ministerio Público y datos igualmente conocidos de averiguaciones previas en la base de datos de la Fiscalía General. De manera que no nos sacamos ninguna información de la manga que las comisiones de postulación no hubieran podido tener a su disposición mediante el correspondiente requerimiento a la Junta Disciplinaria o a la Fiscalía de Asuntos Administrativos. Segundo, nosotros no éramos quienes teníamos que probar, porque eso no era un proceso ni penal ni administrativo. Nosotros decíamos: esta persona no es idónea porque tiene 3 expedientes disciplinarios, una averiguación previa por fraude, otra por estafa y una por malversación de fondos públicos en el cargo público que ocupaba. La comisión de postulación, y en su defecto el Congreso de la República, es quien tenía que haber citado a los interesados, haberles dado la oportunidad de contradecir eso que la comisión estaba informando y, en todo caso, responsablemente haber tomado su decisión. El resultado final creo que no fue malo para Guatemala en su conjunto, pero ni fue bueno que en el primer momento nuestros señalamientos fueran rechazados en su totalidad, ni creo que fuera bueno tampoco como después, en el proceso de renovación de las Cortes de Apelación, las 20 personas que nosotros señalamos fueron excluidas sin darles la menor oportunidad de formular alegaciones. Pero perdónennos, nosotros señalamos. Los que aceptaban o excluían eran las comisiones de postulación y el Congreso de la República. Así que insisto, por favor, que cada palo aguante su vela. Yo quisiera intervenir en un comentario. No se oye. Perdón, yo quisiera intervenir adicionando un comentario a lo expuesto por el compañero Castensana. Recientemente fue formulada una censura en contra de la imposibilidad de promover alguna defensa en torno a, entre comillas, los señalamientos que Cecilia había formulado en contra de algunas personas que incumplían con el requisito exigido por el artículo 207 constitucional. Una discusión realmente enriquecedora e importante, que creo yo que lamentablemente no rebasó el umbral de algunas aulas. Sin embargo, algún distinguidísimo profesor y abogado y periodista, que es el licenciado Gabriel Orellana, publicó como una interrogante, como una dubitación, si en efecto el principio de primacía constitucional empezaba a ser menoscabado, dado a que era imposible promover un amparo en contra del asesino. Y en efecto, este es un tema, por supuesto, que lleva una exposición muy pormenorizada, que sería imposible agotar en el espacio de 2 minutos, pero que yo quisiera aludir, aunque fuese de una manera frugal. Realmente, el principio de supremacía constitucional está ampliamente reconocido en los artículos 44, 175 y 204 de la Constitución. Este último enfatiza que la Constitución se prioriza incluso sobre los tratados y convenciones internacionales. El artículo 46 de la Constitución posibilita un entendimiento ambiguo. La propia Corte ha clarificado desde su particular punto de vista al hacer un entendimiento muy peculiar de lo que es el derecho interno, el cual excluye la Constitución y que arranca a partir de ella para las leyes sucedáneas. La promoción de un amparo implica la observancia de las demás condiciones de procedibilidad, la temporalidad, la legitimación y la definitividad, pero hay un condicionante fundamental para la promoción de un amparo, y es la existencia de una relación de autoridad. Precisamente cuando la autoridad rebasa los límites determinados en la ley es cuando se posibilita la incoación de una garantía constitucional. No actuó la Corte en vulneración o menoscabo de esa supremacía constitucional al imposibilitar la promoción de un amparo en contra de esta comisión, porque en efecto, tal y como se puntualizaba hace algunos minutos, que aprovecho para clarificarlo, porque me han sido señalados incluso en las aulas, que el artículo 8
de la ley respectiva dice que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Por supuesto que no lo hay, siempre y cuando se concreten las condiciones de procedibilidad y cuando se cumpla